Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 14, que dice así la palabra del Señor. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si pudiésemos llegar a entender en su totalidad la magnitud de este versículo, créeme que nos cambiaría completamente, radicalmente nuestra visión de la vida cristiana. Para ello recordemos rápidamente en qué punto de la historia estamos. Jesús se acaba de enterar que Juan el Bautista acaba de ser decapitado por el rey Herodes. Y debido a ese motivo y a otros tantos, como el exceso de trabajo que estaban teniendo los discípulos, el Señor decidió subirse a una barca para ir a un lugar de descanso, para ir a un lugar de reposo. Pero sin embargo, cuando Jesús llega al lugar donde tenía pensado descansar, dice este versículo 14, que saliendo Jesús de la barca, vio una gran multitud y teniendo compasión de ellos, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Imagínate por un momento la cara de los discípulos, ¿verdad? Ellos pensaban que iban a ir a un lugar para descansar, para reposar, para desconectar del caos que tenían día a día. Pero cuando llegan a ese lugar se dan cuenta que no va a haber descanso, porque en ese lugar hay una gran multitud esperándolos. Ellos esperaban una cosa, pero Dios tenía preparada otra para ellos. Y creo que muchas veces nos pasa lo mismo en nuestro día a día, ¿verdad? Nosotros nos organizamos, nosotros nos agendamos todas nuestras tareas, estructuramos cómo queremos que sea nuestro día, definimos bien al detalle todo lo que queremos, todo lo que no queremos hacer en ese día, pero cuando comenzamos el día, nos vamos a dar rápidamente cuenta que las cosas no se van a dar como estábamos pensando. Y esta situación la podemos conectar a ese versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 19 y versículo 21, cuando dice que nosotros podemos hacer todos los planes que queramos, pero que al final el propósito del Señor es el que va a prevalecer sobre todos nuestros planes. Cuando Jesús vio a esa gran multitud de personas, no las dejó de lado, por el hecho de que, yo he venido aquí con otra intención, yo quiero descansar, no. Sino que teniendo compasión de la multitud, comenzó a sanar a todos los que allí estaban enfermos. Ahora bien, creo que todos aquellos que somos creyentes, entendemos que la voluntad de Dios está por encima, por supuesto, de nuestra voluntad. Así que no nos cuesta obedecer a Dios, aunque nosotros tengamos otros planes. Creo que ya estamos a esa altura, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar en este versículo son estas palabras que Mateo dice cuando Jesús dice que tuvo compasión de ellos. Ese ellos hace referencia a la multitud. Y quiero resaltar estas palabras porque es lo que cambia absolutamente todo. Si Mateo simplemente nos hubiese dicho, si Mateo hubiese escrito sencillamente que cuando Jesús vio a esa gran multitud sanó a los que de ahí estaban enfermos, podríamos pensar que quizá el Señor lo hizo por obediencia, y está bien. Podríamos creer que Jesús, a pesar que tenía otra intención cuando llegase a ese lugar, aún así, como Él entendió que es lo que el Padre quería en ese momento, pues entonces comenzó a obrar. Y vuelvo y repito, eso está bien porque al final todo lo que nosotros hagamos por obediencia a nuestro buen Dios, eso es algo maravilloso. Pero cuando Mateo resalta que tuvo compasión de ellos, eso nos enseña que Jesús no solo obró por obediencia, sino que obró por convicción. Me explico. Esa palabra compasión literalmente quiere decir que se le enternecieron las entrañas, se le conmovió algo en su interior. Y ese estremecimiento fue lo que le llevó a obrar sanidad en las personas. Lo que impulsó a Jesús en este caso no fue la obediencia, que vuelvo y repito, la obediencia siempre es un buen motivo para hacer las cosas, siempre.
Pero en este caso no fue la obediencia, sino fue el amor por la gente. A veces nosotros hacemos las cosas porque es lo que toca hacer en ese momento. Y está bien. Lo hacemos porque sabemos cuáles son los pasos a seguir para un cristiano. Todos sabemos que si vemos a un necesitado, tenemos que ayudarle. Creo que todos sabemos que si vemos a un enfermo, como mínimo tenemos que orar por él. Sabemos que si vamos a ver a una persona que no conoce de Jesús, lo que tenemos que hacer es predicarle de Jesús. Y como sabemos todo lo que tenemos que hacer, bueno, pues por lo tanto lo hacemos, porque nuestros principios éticos, nuestros principios morales nos lleva a hacerlo. Pero muchas veces, aún haciendo todo eso, no tenemos amor, sino que simplemente lo hacemos como algo mecánico. Y está bien, por favor, no quiero que me malinterpretes, pero es que la Biblia nos enseña, en ese famosísimo, conocidísimo capítulo 13 de la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, que nosotros podemos hacer todo lo que queramos aquí en la tierra. Nosotros podemos, tener todos los dones, toda la ciencia, saber todos los misterios, tener toda la fe del universo, podemos repartir nuestros bienes para dar de comer a todos los pobres. Nosotros podemos llegar incluso, dice Pablo, a entregar nuestro propio cuerpo para ser quemado. Pero como dice el versículo 3, si no tengo amor, de nada me sirve. Si no se me remueven las entrañas cuando veo una necesidad, si no tengo compasión por el necesitado, si no hay un verdadero gemir en mi interior cuando veo a una persona que no conoce del Señor, si no sucede nada en mi interior cuando estoy sirviendo a alguien, puede ser que simplemente estemos haciendo las cosas por obediencia, pero no las estemos haciendo por amor. Jesús no solo sanó a los enfermos de aquella multitud porque entendió que era lo que tenía que hacer, era lo que el Padre en ese momento le había entregado, sino que Jesús fue más allá de la obediencia y sanó a todas aquellas personas porque tuvo compasión de ellas. Espero que me haya podido explicar con claridad. En ningún caso, obrar por obediencia está mal. La obediencia es algo maravilloso. Bueno, y más que maravilloso, es algo básico. La obediencia es esencial para cualquier cristiano. Pero por encima de la obediencia tiene que estar el amor, tiene que estar la compasión hacia el prójimo. Así que te hago una pregunta. ¿Qué sientes cuando ves a las multitudes? ¿Qué sientes cuando vas por la calle y ves tanta necesidad a tu alrededor? Leía una historia hace unos cuantos años atrás donde le hicieron una pregunta al pastor John Wesley. John Wesley, creo, fue un pastor de los años 1700, ¿verdad? En Inglaterra. Y a través de este pastor se dice que vino un gran avivamiento, no solamente en Inglaterra, sino en todo su entorno, en todos sus alrededores. Y por alguna razón, John Wesley tenía una gracia especial de Dios para ganar cantidad de gente, para ganar multitudes de personas para el Señor. Entonces alguien le preguntó que cuál era la clave de su éxito. Y dice esa historia que John Wesley le dijo a esta persona: dime una cosa, ¿qué ves cuando te asomas por la ventana? Así que esa persona lo que le dijo, así en resumidas cuentas, bueno, veo gente que va a su trabajo, gente caminando, veo gente que está paseando, veo madres que están llevando a sus hijos al colegio, veo niños jugando, aprovechando los últimos minutos antes de entrar en clase. Bueno, en definitiva, lo que veo es gente en sus ocupaciones, en sus quehaceres diarios. Y John Wesley le dijo: ¿sabes qué es lo que yo veo? Yo veo gente que si en este momento no les predico de Jesús, se van directamente al infierno. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay gente que hace lo que hace porque sabe que lo tiene que hacer. Pero luego hay otros que hacen lo que hacen por amor, por convicción,
porque tienen compasión por la gente, porque hay un dolor en nuestro interior hacia el prójimo. Se nos estremecen las entrañas de solo pensar que no vamos a hacer nada. Y es en ese momento, cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas por amor y no tan solo por obediencia, es en ese momento entonces que podemos decir que verdaderamente hemos entendido el Evangelio. La Biblia la podríamos resumir en una sola palabra: amor. Sin amor, nada somos. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por habernos levantado un día más de la cama, Señor. Te bendecimos y te adoramos por ello. Tú eres bueno, mi Dios. Gracias porque tú has derramado el Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Y ese amor produce que tengamos compasión por los demás y que hagamos las cosas más allá del entendimiento, más allá de la obediencia, sino que las hagamos por amor, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Te pedimos la bendición para hoy miércoles, pedimos que tu gracia nos alcance, Señor, en este día. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, creo que casi todos los que siguen este canal están acostumbrados a que los miércoles por la tarde se publique esa entrevista con David Rodríguez. La idea era hoy publicar la última de la temporada, porque en verano no sigue haciéndolo, sino que tiene una pausa y luego en septiembre comienza. Pero bueno, a David le ha surgido un inconveniente, le han tenido que operar. Gracias a Dios todo está bien, y lo digo, gracias a Dios todo está bien, está perfecto. Pero bueno, ha tenido una intervención de cirugía y no se ha podido grabar, así que ya hasta la próxima temporada, hasta septiembre, Dios mediante, no volvemos a tener las entrevistas, así que bueno, ya solo queda un mesecito, un mes y medio para volver a retomar, pero para que todos lo sepan, íbamos a tener hoy la última entrevista, pero por estas razones de enfermedad o que le han tenido que operar. No voy a entrar aquí yo en intimidades suyas, una cosita que tenía y le han tenido que operar. Entonces, gracias a David por esta oportunidad que nos ha dado, y Dios mediante, en septiembre volvemos con estas entrevistas. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el siguiente devocional. Dios te bendiga.